Hola, bienvenidos a esta tercera temporada de Preparando todo esto para ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a este viaje, a tu voz más sincera. Estás en mi rincón del proyecto. Bienvenidos nuevamente. Hoy nos acompaña una mujer cuya voz ha logrado transformar no solo su propia vida, sino la de miles de lectores que la siguen semana tras semana. Adriana Villegas Botero es periodista, escritora, abogada, doctora en literatura, una figura que ha convertido la palabra en un espacio de reflexión, valentía y cambio. Manizaleña y mayor de 4 hermanos, su historia está atravesada por una pérdida que la marcó profundamente, el suicidio de uno de sus hermanos, ese dolor que Adriana ha abordado con honestidad en una de sus columnas. Esto moldeó su manera de entender la fragilidad humana y la importancia de hablar de aquello que suele ocultarse. Su escritura ha acompañado a muchas personas que encuentran en sus reflexiones claridad y compañía en momentos difíciles. Adriana es 3 veces ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, entre ellos el obtenido por una columna contundente en donde denunció las canciones misóginas entonadas por soldados, un texto que abrió un debate nacional sobre violencia simbólica y responsabilidad institucional. Su voz es firme y ética. Su recorrido vital es tan diverso como honesto. Estudió comunicación social y periodismo, luego derecho, y en un acto de libertad renunció y dejó todo y se fue a New York, donde incluso trabajó como cajera de McDonald's y donde dice que fue inmensamente feliz. Trabajó 12 años en el sector público. La maternidad llegó como un punto de inflexión. La llevó a hacerse preguntas profundas sobre el lugar donde quería criar a su hija. Esa búsqueda la devolvió a Manizales, a sus raíces. Allí inicia su doctorado y se sumerge en una investigación que hoy es uno de los aportes más valiosos: rescatar a las mujeres escritoras del Gran Caldas, autoras que escribieron cuando nadie las escuchaba y que gracias a este trabajo hoy vuelven a ocupar un lugar que merecen en la memoria cultural del país. Es autora del Oído Miope, El lugar de todos los muertos y Sacas. Dirige Baraqueo y participó en la redacción del informe de la Comisión de la Verdad. Hoy está acá no solo para hablar de su historia, de su recorrido, sino también de ese impacto de sus columnas, de los libros y de sus investigaciones, porque ha generado no solamente en las personas, sino en mí y en muchos cuestionamientos. Adriana, qué rico tenerte aquí en mi rincón del proyecto. Bienvenida. Claudia, muchas gracias por invitarme a tu rinconcito. Eh, y esa biografía es muy raro como cuando uno oye a otra persona hablando de la vida de uno, pero bueno, adelante, tenemos este espacio para dialogar. Ay, qué bonito, ¿no? Sabes que es como, yo creo que es una mezcla de tantas cosas porque eres miles de personajes en uno. Y entonces has vivido miles de historias. Es una locura que hayas estudiado comunicación social y periodismo, después derecho. Además, esta mujer estudió derecho y su mamá también. Es una historia muy bonita. Y fuera de eso, doctora en literatura. Entonces, imagínate esa amalgama de todas las cosas que existen en ti. Qué bonito. Cuéntanos un poquito de ese recorrido, cómo ha sido y cómo fue. Am, pues yo nací en Manizales, estudié el colegio en Manizales, me fui a estudiar comunicación social a Bogotá porque cuando yo me gradué del colegio, aquí en la ciudad no había pues esa carrera. Y cuando me fui a Bogotá, no me estaba planteando devolverme otra vez para Manizales, sino pues como hacer carrera en Bogotá. Y en mi último año de estudiante de comunicación, ocurrió el suicidio de mi hermano, que ya lo mencionaste, y eso como que fue un desbarajuste muy fuerte en la vida de todos. Em, Piedad Bonet, en el libro de Lo que no tiene nombre, que habla del suicidio de su hijo,
usa un epígrafe de Paul Auster con el que digamos, me siento muy identificada, y es un epígrafe que dice algo así como que hay cosas que uno siempre piensa que le pasan a otros, que pasan en otras casas, y nunca se imagina que van a ocurrir en la familia de uno hasta que ocurren. Cuando ocurrió, eh, pues no había señales, no había síntomas, no había nada que nos hiciera pensar que eso podía ocurrir en nuestra familia. Em, yo pues como que tuve la necesidad de estar cerca de mi casa, y entonces me gradué de comunicación. Yo ya estaba trabajando, yo entré a hacer prácticas al Espectador, y me dejaron trabajando allá, y era como llegar muy rápido y muy chiquita a un lugar que era como un punto de llegada y no de partida, y los compañeros me decían: "Pues está loca, se va a devolver a Manizales, ¿a qué?". Pero no, yo pues Perdón, quiero decir, porque sé que hay muchas personas que no saben, El Espectador es uno de los periódicos más importantes a nivel nacional de Colombia. Entonces, que llegaras como practicante al Espectador era como, pues es que esa era la meta. pues que llegara como practicante y me dejaran trabajando. La práctica era de 6 meses, y a mí como a los 3 o 4 meses me dijeron que se me hiciera un contrato. Entonces, contrato laboral, término indefinido, era como, pues Un sueño. sí, un sueño. Y, pero yo, pero yo estaba emocionada, pues digamos que ahora hablamos de salud mental y eso, en ese momento, pues no, pero yo estaba muy mal, muy triste, muy deprimida, no, yo quería estar en mi casa. Entonces, a veces, hice algo que he hecho otras veces en mi vida, y es que cuando tengo como una decisión que es difícil, porque de todas formas, claro, eh, económicamente era bueno estar en El Espectador, el trabajo, todo, tenía dudas sobre si convenía o no devolverme, entonces le dejé esa decisión al azar, que es lo que he hecho otras veces. Mi mamá ya estaba estudiando derecho de noche en la Universidad de Manizales. Todo lo que ella decía como que la pusieron a hacer en la universidad, la lectura, los trabajos, a mí me empezó a gustar. Y también veía en los compañeros de redacción del Espectador que había muchos que habían estudiado otra carrera, o que pues que eran abogados. Entonces yo pensé, pero me habían dicho que pasar a la universidad a estudiar de noche era un poco más complicado el cupo para los que ya teníamos una carrera, digamos que había prioridad para los que no. Entonces yo la decisión que tomé fue: me presento. Si paso, me devuelvo, y si no paso, es una señal de la vida y me quedo. Y pasé, y entonces me devolví, un poco como irresponsablemente, como para yo no tomar la decisión y dejársela a terceros. Entonces me devolví, y me devolví con la fortuna de que El Espectador me trasladó. Entonces yo fui la corresponsal en Manizales, pues en el eje cafetero durante muchos años. Y entonces empecé a estudiar derecho, y ahí empezó como otra vida, como dices tú, pues eh, como que no le he tenido susto tal vez a empezar muchas veces, porque después terminé Qué derecho y me fui bien. para Nueva York, y después de Nueva York me devolví para Bogotá, y entonces a empezar otra vez otra vida. Y bueno, pues he hecho esos cambios de ciudad varias veces, y han sido, aunque tenga muchas canas, han sido rejuvenecedores, han sido bonitos para volver a empezar y tener otro grupo de amigos y tener otro proyecto de vida, varias veces en la vida. Claro, y no solamente yo creo que eso, Adriana, sino que también te da la posibilidad de ir llenando ese imaginario colectivo. Porque imagínate tener desde una mirada de periodista y después desde una mirada del derecho, que es tan importante, y sobre todo en la comunicación también cómo se escribe, donde se están haciendo cosas que son injustas, o sea, tener esa mirada, también irte para Nueva York a estudiar, a volver a ser estudiante, a ser cajera, imagínate todo ese enriquecimiento que tú te llenaste. Es que, Cuando, cuando, mm, Cuando yo me gradué de Derecho, ya tenía dos carreras y una especialización en literatura colombiana. Y yo pues sentía como que en mi hoja de vida había un hueco enorme, y era que yo no hablaba inglés. Leo algo, pero pues el inglés del colegio mío fue pésimo, y yo, digamos que empecé a sentir la necesidad de inglés cuando entré a estudiar a La Sabana, y me di cuenta que otros compañeros, de colegios de Bogotá pues estaban a años luz del inglés que yo podía hablar. claro. Em, y entonces yo le dije a mi jefe, César Montes, que era el decano de comunicación, una persona que ha sido, Ujú. muy bonita en mi vida, pues me ha dado como la oportunidad de trabajar muchas veces, y ha sido como muy orientador. Él es psicólogo y se le nota mucho eso. Le dije: yo me voy a ir
a un trabajo en el que yo básicamente lo que quiero es picar lechuga y tomates y que cuando termine el horario laboral, yo no me lleve el trabajo para la casa. Yo no esté en la jornada no laboral pensando en el trabajo. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que desea, porque yo tenía 2 carreras, una especialización y me fui para Nueva York y yo no conseguí nada distinto a ser cajera de McDonald's y ganarme el salario mínimo. Y claro, efectivamente yo salía de trabajar y no pensaba en el trabajo y no llevaba trabajo para la casa, pero fui muy pobre. Yo nunca en la vida he sido tan pobre eh, como en Nueva York. O sea, yo no es que sea una mujer rica, pero es que allá yo a veces no tenía para tomarme una botella de agua. O sea, no tenía físicamente, Claro. porque yo ganaba el salario mínimo, pero por horas, y trabajaba las horas mínimas. En McDonald's se fijaban mucho, pues, que uno no se fuera a pasar, pues, como a hacer, horario extra porque era más costoso. Y pues Nueva York es una ciudad carísima, todo es carísimo. Entonces, fui muy, muy pobre, aprendí a valorar mucho como cada centavo de dólar, Claro. pero fui muy feliz. Y no aprendí inglés porque en Nueva York no se aprende inglés, pues todo el mundo habla español, mis compañeros todos hablan, ahora que Bad Bunny saca lo de tirar más fotos, mis compañeros todo el tiempo hablaban de tirar fotos porque eran puertorriqueños, dominicanos, bueno, em, pero entonces, claro, hablábamos en español, pero digamos que aprendí sí mucho de muchas cosas, me gocé esa ciudad, los museos, me volví experta en dónde es gratis, entonces que el zoológico del Bronx es gratis tal día, que el MoMA es gratis tal día, que no, todo eso porque yo pues disfrutaba la ciudad a partir de la oferta gratuita que había, que es pues muy abundante. Estuve un tiempo allá, me devolví y ya después me radiqué en Bogotá, a un trabajo pues ejecutivo en el sector público durante que hice mucho tiempo. Oye, pero eso es un ejercicio de humildad enorme. Yo creo que eso, como periodista, te da también la empatía y la posibilidad de ver la vulnerabilidad de las personas cuando tú has sentido lo que definitivamente es ser vulnerable y vivir con un sueldo con el que sales, o sea, es exactamente para comer el día. Entonces yo creo que todo eso son enseñanzas enormes que se ven supremamente plasmada en las columnas y en el trabajo que tú haces a diario. Pues ahora estamos grabando esto en 2026, y está, digamos, muy en boga en los medios el tema de la migración. Yo escribí mi novela El oído miope, la escribí en 2013 y es una novela, es ficción, pura ficción. Pero claro, uno empieza a crear ficción a partir de lo que ha vivido. La novela ocurre en Nueva York y le ocurre a la protagonista es una migrante, y pues esa novela bebió mucho de mi experiencia en Nueva York y, que había sido 10 años antes, ¿m? Y lo menciono porque, digamos que de esa experiencia me quedó como esa sensación de el migrante es una persona que es discriminada. A veces se disimula, a veces uno como migrante trata de asimilarse a un grupo, pero es un grupo que muchas veces también es un grupo que está al margen de, digamos, del centro de la conversación en la ciudad. eh, los citadinos, los originarios, eh, piensan como que le tienen que hablar a uno, no sé, más duro, más despacio, más lento, porque uno es medio bruto, medio no entiende, medio qué pesar. Porque es Eh, analfabeta. sí, hay mucho, y eso que yo soy una mujer que, digamos, por mi color de piel, no sufrí la discriminación que sufrieron otros, o que sufren muchos. Pero sin embargo, yo sentí esa discriminación todo el tiempo. Yo tenía, como te digo, pues 2 carreras y no, yo allá era una persona, tenía visa además, porque yo llegué en avión. Muchos de mis compañeros llegaron por el hueco y no tenían visa. Con todas esas condiciones, sin embargo, pues claramente, pues uno es un ciudadano de segunda. Entonces, eso desde hace mucho tiempo me hace sentir, me ha hecho sentir como mucha empatía hacia quienes migran, en mi caso por decisión personal y digamos, por gusto. Pero, por ejemplo, en Colombia hemos tenido una migración muy fuerte de venezolanos y hay mucha xenofobia hacia los venezolanos, hay mucha discriminación, muy normalizada, muy naturalizada en el lenguaje. La gente manda videos de TikTok, la gente se comunica por WhatsApp y manda una cantidad de mensajes que yo digo, pues, o sea, cualquiera
de nosotros podría estar en esa misma situación. Yo estuve en esa situación y cuando uno plantea eso en la familia, en fin, no, tu caso es distinto, porque no, mi caso no es distinto. O sea, hay como una dificultad para ver que el migrante es un ser humano que que tiene unos saberes y unas raíces que son riqueza, que cuando llega un migrante, pues es riqueza para nosotros. Y hay mucha, mucha xenofobia todavía en nuestra sociedad. Uy, muchísima. Yo creo que yo también como tú, o sea, he vivido en diferentes países y cuando también me sucedió y nos sucedió lo mismo en Estados Unidos y a mis hijos les sucedió, sobre todo cuando queda este presidente la primera vez y era muy difícil. Y la verdad es que a veces cuando yo escucho a muchas personas decir, es que esos inmigrantes, es que esas personas, y yo le decía, pero es que esas personas también somos nosotros. Mira, así tú seas lo que seas, así tengas la residencia, vas a seguir siendo ciudadano de segunda. Y eso no lo entendemos. A mí cuando entrevisté a Federico, que te quiere tanto, Federico Quiroz. me, sí, que hizo un trabajo divino, divino y que ha hecho un trabajo divino sobre la migración. Yo creo que se nos olvida y sabes que aunando con lo que tú has hecho, se nos olvida, pero cuando lo vivimos, lo sentimos y lo logramos entender. Logramos entender lo que es ponerme en esos zapatos del otro y entender por qué eso sucede. Y yo creo que lo que habías hecho en esa época de la vida, que lo viste como un acto de libertad, también era porque tu alma necesitaba vivir y sentir eso para poder ser una voz de la que tiene, o sea, lo que yo a usted le estoy diciendo es porque yo lo viví y lo sentí. Esto no es un imaginario, yo estuve también ahí. Creo que era parte de esa experiencia que tú tenías que vivir. Bueno, y llegas de ahí, de esta experiencia, bueno, escribiste el libro, que te fue muy bien con el libro. ¿Cómo fue aceptado ese libro? La gente que decía. Yo digamos que yo llegué a la literatura, pues yo estudié comunicación, luego estudié derecho. Yo al derecho, a mí la gente a veces me pregunta, ¿tú has ejercido como abogada? Y digamos que he tenido trabajos en los que yo sé que he conseguido el trabajo, sobre todo en el sector público, donde siempre estuve en el área de comunicaciones, pero pues digamos que gustaba que yo tuviera una formación jurídica, eso ayuda mucho. Pero yo al derecho, más que eso, que también, le debo algo importante para un periodista, para un comunicador, y es el valor de la palabra precisa. En una norma, en una ley, en la redacción, en la interpretación de una norma, una coma cambia el sentido de las cosas, cambia el alcance. Una palabra, un término, cambia el alcance y la interpretación. Y en eso los abogados son muy, muy conscientes. Y buena parte de las discusiones jurídicas son discusiones sobre qué fue lo que quiso decir esta norma, qué es lo que dice este parágrafo, este inciso, ¿sí? Entonces creo que esa formación de abogada, de tener digamos, de ser muy quisquillosa con el alcance de cada término, es muy útil para un periodista, la debería tener todo periodista, pues ser muy consciente del lenguaje. Entonces, digamos que esa fue lo que me aportó el derecho. Y a la literatura llegué pues como lectora. Yo no fui una lectora muy juiciosa en el colegio, tampoco pues no lectora, pero digamos, me volví más lectora en la universidad. eh, en parte como porque estaba más sola, pues yo vivía en Bogotá, mi familia estaba acá, claro, tenía amigos y todo eso, pero igual pasaba pues tardes sola o fines de semana más bien sola. Vivía con familia, pero pues digamos que el tiempo libre era un tiempo que empecé a dedicarle a la lectura y a encontrar en la lectura un buen refugio, un buen espacio. Y con la lectura pasa que a veces hay libros que uno disfruta y ya, y hay libros que uno disfruta, pero entonces uno dice como, esto lo habría podido escribir yo. Esta historia se parece como a algo que a mí se me habría podido ocurrir. Mm, Hice un taller de escritura estando embarazada con un escritor maravilloso, Juan Diego Mejía, y luego ya con Alicia muy chiquita,
Cuando nació Alicia, la maternidad es una cosa maravillosa, pero la maternidad también como que lo absorbe a uno totalmente y uno todo el tiempo es pensando en pañales y tetero y yo pues venía de ser una ejecutiva, yo era en ese momento la jefe de comunicaciones de la registraduría, que era un trabajo pues con un equipo grande a cargo, con mucha responsabilidad y de pronto yo encerrada en la casa todo el día con un bebé Duro. y fue muy duro y le dije a mi esposo, un amigo me habló de un taller en el Fondo de Cultura Económica y le dije a mi esposo, yo voy a entrar a ese taller y yo necesito que tú estés los sábados por la mañana con la niña porque yo necesito hacer otra cosa que como que me conecte con mi vida pasada y que mi vida no sea solo ser mamá. Amo mucho a mi hija, me gusta mucho la maternidad, pero yo necesitaba como otras esferas de la vida. Claro, claro, volver a esa parte tuya Estaba muy profesional. ahogada. Entonces, Claro. entré a ese taller con Miguel Ángel Manrique, que es un escritor fantástico. Y yo entré con una idea de un texto que era el que había trabajado con Juan Diego Mejía, que orbitaba un poco alrededor del suicidio de mi hermano, pero era un texto muy difícil para mí en lo emocional, todo. Y Miguel Ángel Manrique en la primera sesión nos dijo, bueno, ese arrocito en bajo, ese texto que ustedes tienen ahí, en fin, lo van a abortar, ese no es. Eso es un mal amor al que despida de una vez y ya, chao, y vamos a empezar un texto nuevo. Y yo me asusté mucho porque yo no tenía plan B, yo no tenía otro texto nuevo, yo nada. Y, y él dijo, vamos a escribir todos los días 1000 palabras. Y yo todos los días 1000 palabras no podía. Yo ya estaba trabajando, yo tenía una bebé, yo llegaba a la casa a amamantarlo, en fin, no era posible. Entonces, lo que traté de hacer fue, en vez de escribir 1000 palabras diarias, me encierro el domingo y escribo 8000 palabras, o sea, la tarea de la semana, mientras mi esposo se llevaba a la bebé a donde mis suegros. Y, y así, de jornadas largas, fue que nació el oído miope, que era como otro estado de ánimo distinto al de la historia del suicidio de mi hermano. Escribí ese manuscrito como de un jalón, como en varios fines de semana de jornadas de 10 horas. Y ese taller del Fondo de Cultura tenía como una especie de concurso, había un jurado, en fin, entregábamos los manuscritos y mi texto ganó. Y cuando mi texto ganó, el jurado era Ricardo Silva, Alonso Sánchez Baute, que eran escritores pues como reconocidos. Cuando mi texto ganó, yo pensé, bueno, o sea, aquí sí de pronto hay algo pues de valor. Trabajé mucho ese texto, mucho, mucho, mucho. Lo mandé a varias editoriales, no pasó nada con eso, ni respuesta, ni nada. Y como, no sé, 2 años después, un año después, me escribió Ana Roda de Alfaguara, yo no la conocía, de hecho, Wow. por correo no deseado, leí tu manuscrito, me quiero tomar un café contigo. Eso para mí fue, o sea, me gané el Nobel de Literatura, o sea, fue, Claro. "¿Se quieren tomar un café conmigo?". Y bueno, fui, me reuní con Ana, súper generosa, bonita, me hizo pues algunos comentarios, como algunas cosas puntuales para trabajar. Eso era como lo que necesitaba. Yo sabía que el texto necesitaba corregirse, pero yo no había tenido editor. Claro. Bueno, en esas Ana salió de Alfaguara, entró Adriana Martínez, que fue, pues, ella es una editora maravillosa, maravillosa, maravillosa. Con ella trabajé ese manuscrito y el libro salió en 2018 y pues fue importante porque, digamos, fue importante para mí porque estamos ahora que que investigo sobre mujeres escritoras de hace un siglo, en el mundo literario hay mucha gente que escribe, pero la graduación como escritor es publicar un libro. O sea, si tú no tienes un libro, como que no eres reconocido como escritor. Entonces, ese ejercicio de, pues, publicar un libro, que haya lectores que salen del círculo, digamos, de la gente que lo quiere a uno, que haya gente anónima que lo lee, lo critica, está bien. em, fue pues fue digamos, un momento, un hito importante, sobre Claro, un regalo para ti a todo el esfuerzo. Ujú. Entonces, bueno, ese libro ya va a cumplir, ya hace 8 años que salió y por ahí sigue circulando, por ahí me mandan, a veces me llegan como mensajitos, cosas, además porque se ha vuelto vigente, o sea, ese libro habla de la migración en Estados Unidos, de los migrantes y después ha pasado todo lo que ha pasado, entonces sí es, no ha perdido vigencia.
Ay, pero qué belleza, Adriana, qué belleza todo eso. Bueno, pero no solamente tienes ese libro, tienes también El lugar de todos los muertos y Sacas. Y bueno, y ahorita vamos también a hablar de Barequeo porque me encantó. Bueno, sí, tengo otros dos libros. El lugar de todos los muertos es un libro de cuentos. Todos los cuentos orbitan alrededor de la muerte, como la muerte en distintas visiones. Son unos cuentos y unos microcuentos. Cuentos de esos, pues, de un solo parrafito, muy pocas líneas. Y Sacas es un libro que publiqué con Editorial Matiz en 2023. Es un texto que empecé a trabajar incluso antes del oído miope, mucho tiempo antes, y dio muchas vueltas hasta que se convirtió en un momento, no nació así, pero se convirtió en un momento, en un relato como infantil, juvenil. Es un personaje, una niña que está en el colegio, es una voz narradora, una niña que está hablando como con la sorpresa de los niños y hay un personaje fantástico, em, como mucho de fantasía. Y ese libro yo siempre pensé que cuando saliera tenía que salir ilustrado, que era importante ilustrarlo. Y bueno, con Matiz, digamos, Matiz consiguió la ilustradora, muy chévere. Nos entendimos como desde el primer minuto en el tono que quería. Y ese libro también sigue, hace poquito salió una nueva reedición, sigue circulando, Qué lindo. entonces pues chévere. Oye, Adriana, bueno, y definitivamente el periodismo es lo que más ha marcado tu vida, porque también estás yo pensaría también en las editoriales que escribes para El Espectador, Las que columnas. son las columnas que escribes para El Espectador, y quiero que hablemos específicamente de esa columna que tú sacaste cuando escuchabas los cantos de los soldados y que te diste cuenta que eran totalmente misóginos. Bueno, yo regresé a vivir a Manizales en 2015. Yo pues había tenido digamos, una época, más de una década en Bogotá como jefe de comunicaciones en distintas entidades públicas y empecé a tener como una opinión en Twitter, básicamente era como el espacio donde opinaba, pero opinaba con prudencia, pues porque el jefe de comunicaciones de la registraduría no puede estar diciendo en Twitter por quién va a votar, por ejemplo. O sea, me parece que hay que tener cierto, Claro. no había una prohibición, pero yo sí creo que éticamente uno tiene que, pues ponerse unos límites y como ser responsable también como con cuando uno está trabajando en el Estado, pues con la entidad de la que uno está haciendo las comunicaciones. Cuando me vine a vivir a Manizales, que básicamente fue una decisión como de ya no queremos vivir en Bogotá, tenemos una bebé, Es difícil en una gran ciudad, la capital del país, o sea, fue un quiebre para ti, como me decías. pues para mí, para mi esposo es de Bogotá, de toda la vida en Bogotá, no había tenido, no había conocido otra posibilidad de vida y aquí en Manizales descubrió que existe una cosa exótica que se llama la siesta. Eso no, sí, o sea, estas posibilidades de almorzar juntos, de que mi hija se despierte cuando ya salió el sol, no de Pues noche. sí. Entonces, bueno, nos devolvimos para Manizales. Yo llegué inicialmente a ser gerente de una ONG y esa ONG, el anterior director había tenido un espacio en La Patria, que es el periódico de acá. Entonces a mí la junta directiva me dijo, sería muy chévere que usted, pues que es comunicadora, recupere esa columna para la corporación cívica. Yo fui, hablé con el director de La Patria, en ese momento era Nicolás Restrepo, y le dije, mire, que la corporación cívica quiere recuperar la columna. Y Nicolás me dio una primera lección. Me dijo, las entidades no tienen opinión, opina la gente. Qué bien. Entonces, como yo tenía la junta directiva y era nueva, entonces yo dije, bueno, entonces Adriana Villegas quiere una columna, yo sin tener como, sin dimensionar lo que estaba diciendo. Y me dijo, listo, ¿cuándo empieza? Esa conversación fue un jueves. Y le dije, ¿cuándo hay espacio? Y me dijo, los lunes, pero la tiene que mandar el viernes, a más tardar. Y le dije, listo, mañana tiene la columna, la primera. Yo salí de allá como, bueno, ¿yo de qué voy a escribir? Eh, y esas primeras columnas que publiqué son absolutamente institucionales. Yo estaba pensando que, listo, firma Adriana Villegas, pero era la voz de la corporación cívica, ¿cierto? Y ya Sí. con el paso de los días, esa columna inicialmente fue quincenal los lunes,
con el paso de los días fui descubriendo que no, que realmente era Adriana Villegas la que opinaba y que Adriana Villegas tenía una agenda distinta y más amplia que la de la Corporación Cívica, que podía hablar de otras cosas. Luego la columna se volvió semanal, pasó a los domingos y estuve 9 años en La Patria. Y una de esas columnas fue, con las columnas pasa algo y es que uno escribe y es muy difícil calibrar la respuesta o la reacción que va a tener. Hay veces que yo escribo una columna y digo, me quedó súper, no sé, contundente, fuerte, clara, y no pasa nada. Y hay otras que me parece que están como normalitas y se vuelven virales. Eso no depende de uno. Eso pasó con esta de los soldados. Nunca dimensioné lo que iba a ocurrir porque yo ya había escrito de ese tema. Yo había escrito 1 año antes, 2 años antes, otra columna que se titula Cantar y Disparar, en la que mencionaba los cantos de los soldados y, digamos, algunos episodios de crímenes cometidos por exmilitares y yo, digamos, hablaba como de esa violencia que hay ahí y con esa columna no había pasado nada, entonces, pero digamos como que yo no estoy muy pendiente de la popularidad o no, a mí no me importa que los temas sean populares, son los que yo quiero hablar y punto. Entonces volví a hablar de ese tema que ya sabía que era impopular. Y, y fue una columna que es como Además, que intocable. fue una columna que, En- digamos, nació como lo narro ahí. Yo vivía en una casa que era al pie del batallón Ayacucho y estaba un lunes festivo con mi hija en el cuarto tranquilas cuando empezamos a oír esos cantos de los soldados que eran un lenguaje, pues, o sea, usaban un lenguaje de a mi suegra la voy a enterrar y los ojos le sacaré y, y yo decía, pero a cuento de que yo tengo que aguantarme esto y que mi hija oiga esto. Y tomé mi celular para grabar, ni siquiera podía verlos porque hay como hay vegetación que separa mi casa del batallón, entonces yo no podía grabar el video, ¿cierto? Veía solo sombras de soldados trotando, no podía grabar el video, pero sí el audio. Y los grabé con una única intención y es que pudiera después transcribir eso y ser rigurosa. Digamos que lo que hablábamos ahora, la precisión del lenguaje. No voy a hacer como un acercamiento a lo que cantaron, quiero poner exactamente lo que cantaron. Palabras exactas. Los grabé desde la casa mía, no tengo pues un equipo de grabación, nada, o sea, un celular normal, la grabación normal. Escribí esa columna, la publiqué y al día siguiente o los 2 días siguientes entrevistaron a un diputado en la universidad, en la emisora de la Universidad de Manizales. Él dijo pues que eso le parecía muy grave, que iba a citar a la asamblea a un debate sobre ese tema. Y de la universidad me dijeron pues que si yo tenía audios y yo dije que sí, pero yo nunca los, cierto, nunca como que pensé que nunca los grabé con esa intención. Y cuando les mandé los audios, esto se volvió, empezó a salir en otros medios, fue noticia nacional, pues porque había como una evidencia, ya no era como, pues pruébamelo, no, pues es que lo tengo grabado. Hubo editorial del Espectador, hubo editorial de La Patria, y se formó un debate en redes muy interesante porque claro, el ejército es una institución que mucha gente, digamos, valora, respeta, y entonces se volvió un ataque hacia mí, porque habla de los cantos de los soldados y no del reggaetón, que el reggaetón tiene unas letras muy misóginas, pues porque los reggaetoneros no son funcionarios públicos, no están pagados por los impuestos, no tienen ese deber, porque yo no puedo poner en el nivel de artista a un soldado, o sea, son cosas distintas. Eh, que yo presté servicio militar en 1900 no sé cuánto y canté eso y no maté a mi mamá. Pues bueno, pero eso no significa que el canto esté bien. Entonces, se volvió una conversación nacional de muchos días. A mí del ejército me citaron, del batallón, me citaron, me llegó un oficio que además entregaron a la mano en mi casa, o sea, no fue enviado por correo, sino que lo entregaron pues en la puerta de mi casa, como quien dice, sabemos quién es, dónde vive. Y me citaban, dizque ampliar declaraciones, y pues yo no tengo nada que ampliar, lo que tenía que decir lo escribí, lo publiqué. Entonces la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que es una organización que yo le agradezco mucho, valoro mucho, me ayudó, me asesoró, me acompañó. Y finalmente lo que ocurrió fue que el ejército sacó un nuevo manual de cantos e himnos o algo así. O sea, modificaron su manual de cantos e himnos
Y bueno, todo eso fue lo que valió después un Simón Bolívar en la categoría de opinión, que es una categoría en la que, aunque en Colombia hay muchas mujeres periodistas, en la categoría de opinión, de columnas de opinión, somos muy poquitas. El Simón Bolívar cumplió el año pasado 50 años. Y no somos 10 las que hemos ganado en la categoría de opinión, mujeres. Es una categoría que suele premiar hombres. Entonces, pues Siempre ha siempre sido me quedó así, contenta. totalmente. Oye, de hecho, como para tocar el tema de breves, son breves historias de mujeres. ¿Cómo se llama la investigación que hiciste de las mujeres escritoras entre 1870 y 1960? Sigo Breves, investigando. Ellas, 14 escritoras del Gran Caldas, es un libro que está disponible para descarga gratuita en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esa fue mi tesis de doctorado. O sea, cuando yo entré a hacer uno entra a un doctorado con un tema de tesis. Yo entré a hacer el doctorado con un tema de tesis y estando como estudiante cambié de tema porque se me cruzó otro que me motivaba más. Una vez oí que un doctorado es una tesis y una tesis es una obsesión. Y si usted no está obsesionado, pues no va a hacer la tesis y no se va a graduar del doctorado. Entonces, a mí se me atravesó ese tema de, básicamente una profe nos dijo en clase un día como, no es cierto que ahora haya un boom de mujeres escritoras. Mujeres escritoras siempre ha habido. Lo que pasa es que antes no podían publicar libros porque, digamos, porque la sociedad no veía bien que una mujer fuera escritora y entonces las mujeres escribían, pero no en libros, sino en periódicos y revistas. Y yo, que soy periodista, dije, claro, o sea, los periódicos y las revistas, ahí están las mujeres que yo no conozco. Cuando yo publiqué El oído miope, a mí me preguntaron, me dijeron, ay, qué chévere, una novelista en Caldas, porque no hay. Y yo sabía que sí había porque Marcela Villegas, que era una escritora de mi edad, que murió hace poco tiempo, pocos años, un mes antes había publicado Camposanto, que es una novela muy hermosa. Pero yo me puse a pensar, ¿qué otras novelas de mujeres nada. caldenses yo conozco? Y ni idea, ninguna. Y pues no puede ser que yo me vaya a doctorar de literatura en Manizales y no sepa responder esa pregunta, pues como de quién quiere ser millonario. Entonces, entonces me puse a buscar y claro, encontré que es que los textos no estaban en los libros, sino en los archivos de prensa. Y empecé a buscar, cuando eso no estaba digitalizada la patria, ahora sí está, pero en ese momento no. Entonces mi trabajo fue un trabajo manual, de ir Uy, qué página duro. por página. En los eh, libros, sí. Desde 1915, que es Renacimiento, el primer diario que hubo acá. Luego, 1921 aparece La Patria, en 1926 La Voz de Caldas. Y termino, o sea, es la década hasta el 30. O sea, termino en 1931 de diciembre de 1939, de 1939 termina la investigación. Y encontré una lista de autoras que no aparecen en los libros de literatura, de historia de la literatura, porque los libros de historia de la literatura los han escrito hombres y entonces les parece suficiente con incluir los nombres de los hombres. Entonces es como un rescate de esas obras y de esos nombres. Eh, yo terminé la tesis, me gradué, pero seguí investigando porque pues es una obsesión. Entonces seguí investigando por un lado un proyecto que nació con el Banco de la República de Manizales, y luego otro proyecto que nos financia MinCiencias, en el que estamos la Universidad de Manizales, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad de Caldas. Ese proyecto finaliza en diciembre de este año o en enero del año entrante. Y ahí seguimos publicando, sacando libros, trabajando como para hacer visible la obra de estas autoras, básicamente para que nadie nunca más diga, oh, eres la primera que escribe en esta región. Eso no es cierto en ninguna región. Lo que falta En es... ninguna parte. De hecho, bueno, pero ¿desde cuál es el primer escrito más antiguo de mujeres que has encontrado? Que han Hay una, encontrado. hay una autora que se llama María Martínez de Nícer. Ella nació en Sonsón, pero en la Guerra de los Supremos, que fue una de las guerras civiles que ocurrieron en el siglo XIX, entre 1939, 1839 y 1841, a ella le capturan al marido. Y entonces ella se corta el pelo, se viste de soldado, se enrola en el ejército para ir pues como tras él y escribió un diario. Y ese diario luego lo publican, que es el diario de los sucesos de... Y es muy bonito porque ella
narra su recorrido a caballo, a pie, Sonsón, Abejorral, Aguadas, Pácora, Salamina, eh, Arma, o sea, territorios que todavía hoy identificamos, el río Pozo, o sea, como sitios que hoy podemos visitar, pero con los ojos de una mujer que estuvo ahí hace 180 años. Ese es el primer texto ¿Y publicado. dónde encuentras ese texto? Ese ¿Dónde lo texto no era encontraron? tan fácil porque no era tan difícil porque eso sí fue un libro. Eso sí fue un libro que incluso está disponible digitalmente porque lo editaron después en una universidad de Medellín. Pero el trabajo más interesante es después viene Agripina Montes del Valle, que es una autora que nació en 1844 en Salamina, publicó un libro que se llama Poesías, pero también publicó una cantidad de poemas que quedaron dispersos en periódicos, en revistas, y entonces está esa compilación. Luego viene otras que, de las que sí no se tienen nada. Natalia Ocampo de Sánchez, Rosario Grillo de Salgado, Blanca Isaza de Jaramillo Mesa. Algunas publicaron libros, pero otros no. Otras se quedaron simplemente en lo que publicaron en prensa y alguna prensa está disponible, algunos archivos de prensa están disponibles, pero otros pues el tiempo los destruyó y lo que hay es como el registro de fulana publicó en tal periódico tal cosa. Entonces, ese ha sido todo el trabajo de reconstrucción, pues que es un trabajo, digamos, es un proyecto de investigación que es un proyecto de vida, o sea, eso hay mucho material. Me gusta que, digamos, ya tengo 2 estudiantes que se graduaron del pregrado con tesis, con monografías sobre este tema. En este momento hay otro trabajando en eso. Entonces, es un proyecto como que se ha ido extendiendo Qué este lindo. interés a otras personas. Digo yo, pues 2 estudiantes míos, pero también en la Tecnológica de Pereira, en la Universidad de Caldas, se han graduado Ok. otros estudiantes con con este tema que pues es como, ¿De qué como hablaban ellas? ¿De qué escribían? de todo. Hay como una ¿Si tentación. había esa libre expresión o no? Hay como una tentación a pensar que las mujeres escribimos sobre pajaritos y sobre la maternidad, y también, pero hay, pues María Martínez escribió de la guerra. Blanca Izaza, por ejemplo, tiene un texto tiene muchos textos. Blanca Izaza estuvo 50 años activa escribiendo cada 8 días. Entonces, pues claro, hay de todo. Hay texto, por ejemplo, sobre la enguanda, que es cuando en los colegios cambian los uniformes y hay que cambiarle los uniformes a los 14 muchachitos que tiene, o el hijo que se fue de minero y entonces no encuentra oro y vuelve así medio fracasado. em, pero también habla de Gaitán, por ejemplo. Entonces Wow. hay de todo, o sea, las mujeres eh, a veces con más libertad, a veces con menos, pero pues escribimos como de lo que nos rodea y lo que nos rodea es la hija, el marido, el colegio, pues, pero también las noticias, también el medio ambiente, también el paisaje. Es muy bonito, por ejemplo, a mí personalmente me conmueven los textos que hablan de el Nevado del Ruiz, el río del Otún, en fin, porque son referentes geográficos, pues, que están hoy, ¿cierto? Entonces, es como una forma de conectar, con algo concreto que otra mujer que murió hace mucho tiempo también observó y admiró. Eso me parece muy, muy bonito. Claro, además desde una mirada totalmente diferente. Qué bonito que rescates y sobre todo ese mundo en el que vivían esas mujeres y que al fin y al cabo siempre hemos visto que la filosofía, el arte, todo ha sido un mundo de hombres. De hecho, estuve hace poco en París y estaba mi hija y me decía, fuimos a uno de los museos y me decía mi hija, al Louvre, y me decía, mamá, ¿por qué no hay mujeres? Porque lo único que muestran de las mujeres es que están desnudas. De hecho, ella estaba indignada. Y yo nunca, yo decía, porque yo nunca me hice esa pregunta, pues pequeña, porque no leíamos tantas mujeres, porque no veíamos filósofas mujeres, ¿dónde quedó la voz de las mujeres? Entonces, qué lindo ese trabajo de que ustedes están rescatando, de al fin y al cabo, yo pienso que la resistencia y la manera en que las mujeres siempre han sacado esa voz ha sido de una manera muy sutil, pero ha estado presente. En literatura se habla, cuando se habla de mujeres, de las tretas del débil, que eso es una figura de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, las mujeres no pueden salir a pelear de frente, porque no se puede, ¿cierto? No se ha podido en otras épocas. Y la treta del débil es como hablar en diagonal, un poco como mencionar esto,
para que se entienda esto. Y uno ve mucho eso en los textos escritos por mujeres acá. Por ejemplo, cuando en otros lugares se estaba reclamando ya en los años 30 el derecho al voto, las de acá no, porque tenían una urgencia más fuerte y era el acceso de educación a las mujeres. Y esa es, por ejemplo, una lucha muy, muy fuerte de las mujeres que escriben en prensa en los años 20 y 30 del siglo XX. Que las mujeres realmente tengan, que los hombres, los papás, tomen la decisión de atreverse a mandar a sus hijas al colegio. No las dejen en la casa, que les permitan acceder a la educación. Entonces, sí es muy interesante, pues, como leerlas, em, ver cómo es que hay distintos puntos de vista, de hecho, entre ellas también hay visiones, pues, contradictorias, diferentes, pero hay todo un ejercicio de cultivar una voz y exponerla en público con el costo que esa tiene, y que, pues, que hablar en público, o sea, publicar una columna, yo lo sé, eh, pues, puede tener reconocimiento, pero también tiene unos costos, también hay que pagar unos precios, Enormes. y si eso es vigente hoy, pues hace un siglo lo era aún más fuerte, sin duda. Y sin De embargo, hubo hecho, mujeres escritoras. claro, de hecho en este momento en Colombia hay un tema muy vigente con eso, y es un tema donde las mujeres como periodistas, sí es cierto, ha sido un mundo muy difícil. Eh, ¿Cómo ha sido para ti, Adriana? Porque yo recuerdo que para mí fue muy difícil y de lo que actualmente se está hablando ahora, lo viví yo cuando trabajaba en Caracol. Este fue específicamente en Caracol Televisión. Eh, ¿cómo ves eso? Porque es que al fin y al cabo las mujeres no hemos tenido esa libertad de prensa para muchas cosas. Tú, por ejemplo, ahorita porque te ganaste escribir una columna, que eso es un trabajo muy fuerte, no cualquier persona es columnista y como tú lo decías, hay muy pocas mujeres columnistas y con una voz fuerte como la que tú tienes, pero cómo fue para ti ser periodista en un mundo de hombres? Porque ha sido un mundo de hombres. El periodismo ha sido, y en nuestro país, bueno, y yo creo que a nivel mundial se ha visto manejado por hombres. Mm, tengo como varias lecturas sobre eso. Mm, lo que hay en este momento en Colombia es una especie de Me Too Colombia sobre acoso sexual en las salas de redacción. ¿M? En mi caso particular, pues estuve muchos años en sala de redacción. No sufrí acoso sexual de compañeros de trabajo, pero sí unos episodios muy incómodos con las fuentes, por ejemplo. Ah, eh, que por también las mujeres tenemos pues relacionamiento con fuentes, eh, y nos interesa pues construir unos lazos con las fuentes para poder acceder a la información. Y ahí tuve pues episodios. Lo que pasa es que creo que con el acoso es algo tarda muy uno sutil. tarda uno en identificar esto que ocurrió se llama acoso. Uno al principio como que piensa, esto estuvo como raro, esto fue incómodo, esto fue molesto. Y creo que son los años los que le permiten a uno como decir, esto no fue raro, esto es un acoso y no estuvo bien, ¿sí? Em, entonces, pues digamos del ejercicio periodístico diría eso como reportera. Del ejercicio ya de las columnas de opinión, yo lo que veo es que en la reacción que generan las columnas de opinión, algunas columnas de opinión, o sea, yo parto de una cosa que, digamos, tú al principio decías que mis columnas mucha gente las lee y han transformado muchas vidas, sino que yo no creo eso. O sea, yo creo que uno escribe unas columnas para una pequeñísima parte de la sociedad que lo lee, pero pues la mayoría de la gente no tiene idea, pues quién soy yo, ni qué escribo, ni qué opino, ni nada, ni le importa ningún columnista. Eh, pero digamos que cuando escribo algunas columnas, sobre todo de temas políticos, sobre todo contrarios a, por ejemplo, yo he escrito muchas veces, yo no soy uribista, no voto por Uribe, no votaré nunca. Es decir eso le molesta a la A todo, fanaticada. Y claro. entonces las reacciones, también hay hombres que lo dicen, ¿cierto? Pero las reacciones a esas columnas, cuando son escritas por una mujer,
son unos ataques que sí tienen que contenido sexual. eh, o digamos de género del cuerpo, o sea, fea, gorda, arrugada, mal comida, ¿eh? Entonces, pues que digamos si fuera hombre me dirían otro tipo de cosas, tal vez más argumentativas, tal vez más de lo que yo estoy diciendo y no de cómo me veo físicamente. Entonces, si hay un precio distinto por tener una voz pública y ser mujer, y hay unos ataques distintos. También me cuestionan a veces la maternidad, eso me parece muy fuerte, por ejemplo. Una vieja como esta, una bruja como esta, una zurda como estas, criando un hijo, criando una hija, un peligro para la sociedad, eso me parece que es un ataque pues muy fuerte. Porque yo no he visto que a un columnista hombre le digan, este señor pensando esto y criando un hijo siendo papá, ¿sí? Entonces, ahí hay como unas diferencias no tan sutiles por ser mujer. Ahora, yo Claro. a eso le aprendí a Fernando Alonso Ramírez, que es el nuevo director de La Patria y somos muy amigos hace mucho tiempo. Una vez a raíz de una columna le comenté, mira lo que me están diciendo, tal, y él me dijo, al bagazo poco caso, que es un dicho muy frecuente en nuestra región. Y sí, o sea, cuando la gente me argumenta, pues porque claro, mucha gente no está de acuerdo con lo que yo pienso, mucha. Y a mí me gusta a veces como escuchar esas distintas opiniones. De hecho, tengo la disciplina de leer columnistas que sé que están ubicados en las antípodas de lo que yo pienso, porque eso me Claro. ayuda a afinar mis argumentos. Entonces, entre más distinto piense, más, digamos, lo leo con más atención para ver cómo es que está argumentando y yo de qué parte o de qué espectro me estoy perdiendo. Pero una cosa son los argumentos, pero cuando ya es como el ataque personal, porque no hay argumento, ahí me acuerdo de al bagazo poco caso. Y en las redes sociales, silencio, gente, no bloqueo, pero silencio. Entonces a veces me llama la atención que de pronto alguien me manda un trino, mira lo que dijeron de ti, y resulta que me doy cuenta que esa persona ha escrito, no sé, 50 veces contra mí y yo ni la veo, pues porque la tengo silenciada. Entonces, y la tengo silenciada no porque no piense como yo, repito, sino porque no tiene argumentos y su argumento es el insulto. Y sí creo que también está bien cuidarse mentalmente de esos ataques que son Claro. innecesarios. Me quedo con la parte que dices que a veces pasa eso que, bueno, lo que viví fue un acoso y con lo del Me Too que está pasando en Colombia. Y sabes que hay algo muy interesante. Cuando siempre eso ha pasado con las mujeres y cuando lo hemos normalizado y cuando hemos visto que te dicen a un bagazo poco caso, porque al fin y al cabo así hemos vivido y así hemos navegado para poder salir de muchos lugares donde han sido lugares más de hombres que de mujeres, entonces pues no me importa, voy a seguir haciendo, pero cuando se vuelve evidente, cuando se vuelve más evidente, cuando allá hay un grupo de personas que no están de acuerdo, ahí nos damos cuenta que lo que realmente estaba sucediendo en aquella época era un acoso. No lo sabemos hasta que logramos ponerle ese nombre, porque al fin y al cabo a las mujeres les han enseñado que lo mejor es ni pelear, porque te vuelves como, yo pienso que a veces te vuelves, en estos días hablábamos, vino alguien que al podcast que me encantó, y ella hablaba de su bisabuela que escribió un libro, es una mujer del 1906, y ella sacó y escribió un libro y se lo entregó a las hijas como ese es ni siquiera ella cuando muere. Y cuenta toda la historia de la violencia que ella vivió y esta chica saca una película de toda esa vivencia. Y ella era una mujer que, como tú dices, lo que más quería era estudiar, pero su papá solamente podían estudiar la primaria porque usted ya después aprender cosas en la casa y se casa, listo. Y cómo las mujeres hemos callado como muchísimas cosas, porque al fin y al cabo eso es lo que hemos aprendido, Adriana. O sea, imagínate cuántas mujeres no escucharon las canciones que tú escuchabas y ni siquiera le ponían atención porque eso es lo que cantan los militares y punto. Y ya, y qué importa que estén hablando de eso de las mujeres, hemos escuchado muchas cosas, las mujeres entre ellas son unas víboras. Las mujeres, muchas cosas como que uno, y yo ahorita lo que me doy cuenta con todo lo que está sucediendo es como que ha habido un despertar de todo eso que se ha quedado como entre ahí sumergido, pero que uno dice, ay, qué maluco esta situación, pero no importa.
¿O tú qué piensas al respecto? Mira, yo quiero como sobre este tema como de mujeres y periodismo contar un aprendizaje nuevo que he tenido. El año pasado, con tres amigos de aquí de Manizales, Camilo Vallejo, Ana María Mesa y Alejandro Samper, los cuatro creamos un medio de comunicación que se llama barequeo.com. Y Barequeo salió al aire el 15 de junio de 2025. Inicialmente lo pensamos como nosotros cuatro para publicar nuestras columnas y se fue sumando gente que aparece y que dice yo quiero, pues nuestras columnas y también crónicas, entrevistas, reportajes, pero inicialmente nació como porque los cuatro somos columnistas. Y lo que he descubierto en este tiempo es que yo soy profesora de comunicación social y periodismo hace mucho tiempo en la Universidad de Manizales. He tenido alumnos de muy diversas generaciones y lo usual es que los salones tienen más mujeres que hombres. A veces muchas más mujeres que hombres, a Sí. veces más o menos equilibrado, pero siempre más mujeres que hombres. Y ahora que abrimos Barequeo, nos llegan correos de yo quiero colaborar, yo quiero escribir, ¿cómo hago para publicar? De gente que no conocemos, ¿cierto? Hombres. No nos ha llegado el primer correo de una mujer que espontáneamente diga yo quiero publicar. Y sabemos que hay muchas mujeres que tienen mucho para decir, ¿cierto? Pero las mujeres que están escribiendo en Barequeo, publicando en Barequeo, no, bueno, tampoco ninguna, pero una o dos han aparecido espontáneamente. La inmensa mayoría de las que están publicando es porque conocen a alguno de los cuatro o han tenido relación con alguno de los cuatro fundadores y los invitamos o porque ellas por tener la relación, digamos, se motivaron a escribirnos. Pero lo que quiero decir es que este gesto espontáneo de decir yo quiero publicar en ese medio y me atrevo a hacer la propuesta, así no conozco a nadie, es un gesto que hacen los hombres, pero no las mujeres. Luego, sigue habiendo hoy eh, una, como un temor, una aprehensión de mujeres que hoy en día, que se habla de feminismo y de empoderamiento y de todas esas cosas, eh, el exponer una voz pública y tener una visibilidad pública y argumentar públicamente un Uf. punto de vista sigue siendo complicado para un enorme número de mujeres. También hay otros temas y es que escribir es algo que no se puede hacer en simultánea con nadie más, con nada más. Yo puedo ir al podcast mientras lavo los platos, mientras cocino, pero si yo me voy a sentar a escribir, pues yo no puedo escribir mientras cocino, ni mientras lavo los platos, ni mientras manejo, ni mientras nada. Necesito sacar el tiempo. Y sacar el tiempo es algo que sigue siendo mucho más complicado para mujeres que tienen la jornada laboral y la jornada familiar que para los hombres. Entonces, eso lo hemos visto, o sea, lo hemos podido palpar en estos meses que llevamos haciendo Barequeo y que nos soñaríamos tener una cantidad más amplia de colaboradoras, pero nos toca buscarlas y, digamos, insistirles o a partir de nuestro propio relacionamiento, pues porque no aparecen fácilmente. Ay, oye, me encanta esa reflexión y cómo lo ves. A mí cuando me contaste, bueno, yo a Adriana la sigo en redes y me encantó ver cuando publicaron lo de Bariqueo porque es una plataforma increíble y ¿sabes qué más me gustó? Periodismo artesanal. Me encantó. Porque ahora, y de hecho, la primera vez que hice el acercamiento contigo, yo te decía, yo quiero que hablemos de la importancia del periodismo, porque hay tanta información, que, por ejemplo, a mí personalmente me cuesta ir y buscar alguien que yo diga, bueno, mira, este columnista vale la pena, esta editorial para leer vale la pena, esta revista ya es como que, ah, qué pereza, estos medios están sesgados con esto, acá están polarizados, y como que pierde uno, o yo para mí, como que perdí el interés. Y cuando empecé a ver las columnas, cuando empecé a ver lo que ustedes tienen, que me pareció divino, porque es que tienen cosas que se llaman vetas, filigranas, tesoros, pepitas de oro, galería, minería de datos, el río suena, o sea, hablan de todo, hablan de todo. De hecho, te decía
hace 2 días que me dolió muchísimo leer la columna que habías escrito sobre la muerte de un chico. Pero, pero acá no solamente hablan de ese tipo de cosas, sino que hay un mundo. Y lo que veo, sobre todo en lo que ustedes tienen, es que no hay como una polarización frente a un tema. Están abiertos a que todo el mundo hable. Entonces, si usted se quiere informar, puede venir a esta plataforma que está increíble. ¿Cuál es el fin de Barequeo? Yo, Claudia, creo que de todas formas nosotros en Barequeo tenemos un énfasis muy fuerte en periodismo de opinión, porque es el origen de nosotros, los fundadores. Eh, pero creo que el periodismo informativo sigue siendo el eje del periodismo y es muy importante que haya medios informativos. A mí no me gusta esa división que se hace hoy en día de medios hegemónicos, medios tradicionales versus medios alternativos. Me parece que eso le hace el juego a los extremos políticos que tienden a tener unos discursos que deslegitiman el periodismo, pues porque digamos, la mala prensa del periodismo o el hablar mal de los periodistas le conviene a los extremos políticos. Sin periodismo no hay democracia. Y es el periodismo el que es como garante de que haya vigilancia a los distintos poderes. Y yo sí creo que es muy necesario que haya periodismo y grandes medios y grandes periodistas con chequeras robustas que puedan hacer investigaciones de largo aliento. Nosotros no somos eso, nosotros no tenemos ni tanta chequera ni tanto recurso humano pues para poder hacer investigaciones de largo aliento. Nuestra apuesta es, como es el eslogan, un periodismo artesanal, y eso surge en momentos en los que se está hablando tanto de inteligencia artificial y de IA generativa y que uno empieza a encontrar en los medios textos hechos por IA. Y nosotros sí queremos un textos hechos por seres humanos que se tomaron un tiempo para reflexionar sobre un tema y poner un punto de vista que además no es como en tantas redes sociales hoy en día que circula pseudoperiodismo de páginas en redes sociales en las que solo hay una persona que además no pone el rostro ni el nombre. Entonces son anónimos. Hoy se ha vuelto súper común disque informar desde el anonimato, que es como Y opinar. lo nuevo del panfleto. O sea, los panfletos han circulado siempre y ahora los panfletos se revisten de una nueva cara en redes sociales anónimas. Eso no somos nosotros. No somos digamos, ponemos la cara para opinar y, y nos interesa la construcción personal, humana, la reflexión humana. Bienvenidos todos los temas, hablamos de política, de género, mucho de la región, de medio ambiente, no somos un medio noticioso, o sea, si hoy ocurre un accidente, no va a Ah, sí, aparecer sí, a los no. 10 minutos en nuestro medio, para eso hay otros medios que lo hacen muy bien, pero tal vez ese accidente o eso que ocurra hoy, si si produce una reflexión, puede aparecer en nuestro medio dentro de 2, 3, 4 días. O sea, también nos tomamos como la pausa para pensar, no somos reactivos. Y eso es lo que hacemos, lo que proponemos. Em, no tenemos, o sea, el dinero del que se hace esto es el dinero, lo que le pellizcamos al sueldo de los 4 que funcionamos aquí cada rato, pero pensamos crecer, esperamos crecer. La independencia de un medio es como la independencia de las mujeres, está atada a la independencia económica. Porque antes Dios los de mi vida. matrimonios duraban toda la vida, pues porque las mujeres no eran independientes económicamente y no se podían divorciar. Entonces nosotros tenemos muy claro en nuestro medio que queremos proteger la independencia económica, que es lo que nos garantiza una independencia editorial. Y esa independencia económica va porque no queremos en este momento ser financiados con publicidad de entes públicos locales y entonces convertirnos en el órgano de propaganda de los entes públicos locales, que es lo que infortunadamente pasa con muchos medios locales. Claro. Em, Eso y es como ir en contra de la corriente, pero Más bien y a apostar es, a convocatorias, y eso es más lento y es más difícil, y en fin, pero en esa, digamos, esa es la apuesta que tenemos. bueno, yo igual voy a dejar toda la información, tanto de tu investigación de las 14 mujeres, que está increíble. Voy a dejar también lo de Barequeo para que sigan y tu página. Yo voy a dejar toda la información. Voy a algo
que me parece muy importante y quiero como para empezar a cerrar nuestra charla. ¿Tú crees que el periodismo está muriendo en estos tiempos de inmediatez? No, Porque es que me parece cuando veo la capacidad que las personas tienen de opinar frente a ciertos problemas con la rapidez que se mueve en las redes sociales y con la cantidad de personas que logran alcanzar. Yo lo veo en mis hijos, le digo, oye, mi amor, ¿y dónde sacaste esa información? TikTok, y yo no manches, no me vas a decir eso. O sea, es sobre todo en las nuevas generaciones. yo investigo periódicos antiguos. Yo gasto mucho tiempo, invierto mucho tiempo buscando periódicos de los años 20 y 30. Y con base en eso digo que no. Hay que ver la cantidad de páginas que se gastaron en los años 20 hablando del fin de la prensa porque llegaba la radio. Claudina Múnera tiene una columna bellísima sobre eh, cómo se van a afectar de manera irreversible los cerebros de los niños porque se están exponiendo al cine. Siempre lo nuevo, no, y pues todo lo que se dijo sobre el fin de los medios con la llegada de la televisión y después en los años 90 con la llegada de Internet. Siempre todo lo nuevo ha generado pues como aprehensión, temor y unos discursos apocalípticos de ahora sí llegó el fin y entonces el fin llega como cada 15 años y no hay fin. Lo que hay es unas transformaciones muy profundas. Y entonces, claro, las redes sociales eh, han descalabrado el modelo de negocio que tenían los medios tradicionales, porque los medios vivían de la publicidad. Y entonces hace 20 años, una empresa, ¿qué era la publicidad? Pues un comercial de televisión o una cuña radial o un aviso en prensa. Hoy la publicidad es eh, lo que va para redes sociales, como pautas en redes sociales. Entonces los medios se quedaron sin su principal fuente de ingreso, que era la publicidad. Ahí hay una transformación del modelo de negocio, pero eso es distinto a decir que se acabó el periodismo. El periodismo subsiste y subsistirá en otras formas y otros modelos de negocio que hay que pensar, pero las democracias necesitan periodismo, los ciudadanos necesitan periodismo. Hoy en día la gente dice mucho, no, es que yo ya no veo noticias porque es que estoy saturado y no quiero y por mi salud mental. Pero si en este momento ocurre un terremoto, lo primero que haces es buscar el medio de tu ciudad para que te informe sobre qué fue lo que pasó, ¿sí? O sea, Claro. lo vimos ahora el 3 de enero, cuando hubo la invasión, el secuestro de Maduro por parte del gobierno gringo. eh, yo no veo noticias, pero pasa lo de Maduro y no propiamente entras a TikTok. Quieres un medio serio que te explique qué es lo que está pasando allá. Entonces, los medios, digamos, el periodismo, el ejercicio periodístico sigue siendo muy relevante. Lo que se transforma y se transformará siempre es el canal y el modelo de negocio. Ay, me encanta, me encanta. Definitivamente volví a esa clase de la universidad donde decía que los seres humanos somos seres totalmente políticos y eso es lo que hace que parte de eso el periodismo no muera. Y me has regalado una enseñanza súper bonita porque a veces me cuestiono muchísimo eso, me cuestiono mucho eso desde el podcast, desde los temas que se deben tocar, desde será hablar de este tipo de cosas porque es más llamativas y me quedo definitivamente con no es lo que sea más llamativo, sino que sea lo que sea muchísimo más esencial. Me acuerdo que cuando te invité a tener esta charla juntas, me dijiste, ay, pero es que tu podcast es más como de psicología. Y yo decía, no, tiene que ver mucho con lo que hacemos simplemente los seres humanos. Y lo que tú has hecho es, así no lo creas, Adriana, si digas, a mí no me escuchan miles de personas, claro que sí, y te leen y te siguen. Por eso has crecido como has crecido y por eso tienes la voz y tienes la capacidad de escribir como lo haces, porque hay un colectivo que te sigue y siento que es gracias a eso que es ese factor de cambio. El crecimiento personal no significa que usted tenga que estar todo el día meditando, ni caminando descalzo, ni jue madre. No, no es haciendo esas cosas, es haciendo esto.
porque eso tú has sido muy valiente en seguir definitivamente el don de tu alma y en seguirlo. Así que gracias. Para cerrar, me encantaría que no sé con qué quieres cerrar, con qué te quieres quedar, qué nos quieres dejar. Bueno, háblanos primero dónde te pueden encontrar, las redes donde te pueden encontrar. Igual yo lo voy a poner en la descripción del episodio. Pues yo estoy en todas las redes sociales, yo creo. Soy como muy activa en X, Twitter, y en los últimos años en Instagram. Llegué después, a todas las redes he llegado tarde. em, y pues me llamo Adri Villegas B, Adriana Villegas Botero, o sea, yo no uso pues como seudónimos ni nombres raros. Y también en todas esas redes, Facebook, todas está Barequeo, que se llama Barequeo, o sea, lo encuentran como Barequeo. Y ahí me encuentran. ¿Por qué se llama barequeo? Eso es muy bonito. Nosotros empezamos a hablar los cuatro de creemos un medio, un medio, y el medio se llamaba El Medio. Alejandro Samper dedica sus fines de semana a buscar oro en el río que pasa por la finca de sus papás. Y nos cuenta y escribió una crónica con la que ganó un premio de periodismo sobre esa experiencia del cúbico, que es esos socavones bajo los ríos para buscar oro, en fin. Y una vez Camilo Vallejo en el chat nos dijo, yo creo que ya tengo el nombre, Barequeo. Y como que nos pareció muy chévere. Y los nombres son como los nombres de los hijos, que al principio es como una iluminación y eso después se va llenando de sentido. Entonces, claro, Barequeo son las pepitas de oro, Barequeo es lo artesanal, Barequeo es un medio que habla del eje cafetero, pero no somos solo café. También esta región tiene un pasado minero, es lo artesanal, entonces se fue llenando de sentido, una sola palabra, nos gusta que no sea pues una cosa larga, difícil, es una palabra sonora, bonita. Entonces, como que cuando él lo propuso de una dijimos sí, ese fue y así se quedó. Ay, qué bonito. Es www.barequeo.com. Sí, o barequeo.com solamente, con cualquiera de los dos Perfecto. entra. Bueno, Adri, ¿con qué te gustaría cerrar? Con un gracias. Me siento muy feliz de, de, de ver una ex estudiante como tú. Yo llevo muchos años siendo profe. A mí a veces, pues claro, hice un doctorado, entonces hay gente que me dice doctora, pero realmente como de los títulos que me dan por fuera de la casa, el título que más me llena es el de profe. Me gusta, me siento cómoda siendo profe. Yo fui profe tuya cuando no tenía este canerío que tengo hoy, eh, y me gusta mucho como hay unos estudiantes a los que uno le pierde la vista, ¿cierto? O sea, fue estudiante, se fue y nunca más. Sin embargo, pues por redes sociales hoy en día, yo empecé a ser profe antes de Facebook. Eso ya puede dar cuenta, pues, de los años. Eh, pero, Bendito sea pero, Dios. pero ya con las redes sociales es más fácil seguirle como la pista a los estudiantes. Y hay muchos de mis grandes y buenos amigos hoy en día que son personas que algún día fueron mis estudiantes, pero eso pues digamos que ya se borró. Y y me enorgullezco mucho de muchos de mis estudiantes, de algunos no, pues eso es inevitable, pero de muchos sí, de muchos estudiantes me siento muy orgullosa, me gusta como ver que cada uno va encontrando como el senderito en la vida, en lo que, en el que logran hacer lo que les gusta y conectar eso que les gusta con algo que aprendieron en algún momento de la universidad. Y veo que este rincón del proyecto es esa forma en la que tú encuentras como un espacio para conectar eso de la comunicación social con todas esas otras Claudias que también has sido. Al principio me decías que he sido muchas Adrianas. Todos somos muchas versiones de nosotros mismos. Entonces, pues qué bonito este espacio, que es también Ay, una forma de gracias. recordar a tantos otros estudiantes. Ay, gracias, gracias, gracias. Para mí el periodismo será algo que amo y que siempre ha estado presente y que pensé por mucho tiempo que estaba olvidado y pues me volvió a llamar por medio de esto. Bueno, gracias Adriana por tu valentía, por atreverte a nombrar lo que muchas veces no se habla, por ser un factor de cambio en un país que necesita voces éticas, firmes y sensibles.
Gracias por iluminar con tus escritos, con tu voz, con tus investigaciones, porque has hecho de la palabra, yo estoy segura, un acto de salvación y una denuncia colectiva. Y como dijo alguna vez algún buen periodista, una buena entrevista no solo informa, sino que inspira la siguiente pregunta en el oyente. Y cada vez que te leo, que tengo la oportunidad de leerte, me dejas con muchísimos cuestionamientos que me ayudan a seguir explorando sobre no solamente lo que pasa en el país, en el mundo, sino con esa esencia que somos los seres humanos. Ojalá esta conversación nos invite a buscar información objetiva y veraz, más que objetiva y veraz, de personas que realmente amen el ejercicio de escribir y del periodismo, a escuchar puntos de vista que unan en vez de dividir y a convertirnos en esos factores de cambio para una nueva humanidad, que dejemos de buscar la polarización y empecemos a construir puentes que nos acerquen para dar luz y nombre a aquello que ya como sociedad no queremos aceptar. Gracias por estar acá conmigo, los espero en un nuevo episodio. Gracias. Estás en mi rincón del proyecto